aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos días buenos y que tenemos días malos. Y desde aceptar nuestra realidad, que no somos dioses, que no se nos concedió una vida perfecta y que hay problemas, que hay días, les decía, buenos y malos, lo aceptamos y podemos sentir que el mundo no está sobre nosotros, que el peso del mundo no descansa en nuestros hombros. Simplemente estamos en este mundo ¿para qué? Para vivir la experiencia de ser humanos. Claro. Y en la experiencia de ser humanos somos aprendices. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de Todo Comunica, el podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante, el diálogo interior. Lo que te dices, lo vives. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy emocionada. Muchas gracias a Cento 21 por este espacio. Esta es una producción de Confam, Comunicación Familiar, y también les agradezco a todas las personas que nos han estado mandando sus comentarios. Los valoramos muchísimo y estamos pendientes de sus temas. Hola. Hola, qué gusto verlas nuevamente. Oigan, este tema a mí, cuando lo platicamos, sí me generó ahí una serie de, temores, lo voy a confesar, porque la parte de hablarte a ti mismo es todo un reto. Se parece fácil, pero no está tan sencillo porque creo que culturalmente nos han enseñado o hemos aprendido que debemos ser severos con nosotros mismos, que llevar la autoexigencia a un nivel alto pues es sinónimo de calidad y no siempre. Yo pensaría que lo que nos han dicho siempre es que comunicarse siempre es hacia afuera. O sea, además, ¿no? Que comunicarse siempre es cuando lo haces con otro. Es cierto. O sea, antes de hablar de esta severidad de los diálogos, y que cuando tú piensas, simplemente son pensamientos, o sea, que no existen en la realidad y no va a pasar nada con ellos. Pero la importancia es que justo de lo que hablas, de esa severidad, viene de estos pensamientos, de esos diálogos internos, que en primer momento siempre la comunicación empieza cuando nos hablamos con nosotros mismos. En teoría se llama comunicación intrapersonal, esos diálogos que tenemos con nosotros, pero al final eso sale. Sí, es imposible no comunicar y como decimos aquí, todo comunica y nosotros nos comunicamos con nosotros mismos todo el tiempo. Es muy importante que estemos monitoreando la calidad de nuestros pensamientos y cómo nos llamamos, ¿no? Porque decías hace rato, somos a veces muy duros con nosotros mismos porque le damos mucha importancia a la comunicación con el otro, pero no con uno. Como que pensamos, es más, ni pensamos en ella. Cuando sí existe y es muy importante estar pendiente de cómo nos estamos hablando. Sí, y esta comunicación a veces, como está tan silenciada, y no le damos el peso, el mundo nos va como consumiendo y se va llenando de todo lo de afuera, pero esta voz que a veces es mucho más sabia, y es sabia porque se está basando en la experiencia, la vamos apagando, ¿no? Y la vamos callando. Es más, a veces ni siquiera le damos importancia cuando debería ser la que vaya regulando nuestras acciones o a lo mejor no tanto como una regulación, pero sí que vaya marcando una pauta hacia dónde vamos, pero como no le ponemos atención, entonces ni siquiera vemos en qué sentido va. Es que hay que empezar, ahora sí que por el principio, y en el principio es que desde ahí nace la comunicación. El proceso es que primero lo pensamos, está en nuestros pensamientos. Ese pensamiento se manifiesta en nuestras emociones. Lo que sentimos, que son esas emociones, pasa a nuestro cuerpo, a nuestro lenguaje no verbal, y de ahí lo expresamos en palabras a través de nuestro lenguaje verbal. Entonces de ahí nace la comunicación. Lo que tenemos en la mente va a ser lo que decimos. Y a veces se dice, no, es que no cuidaste tus palabras. Y sí, ciertamente, tal vez no tenías una idea tan bien elaborada en la mente, pero te aproximaste a decirle algo a alguien. Pero finalmente, tal vez lo dijiste con lo que estabas sintiendo, que era tal vez inseguridad, tal vez miedo, tal vez enojo. Como los celos, ¿no? A lo mejor desde ahí parte algo que ni siquiera estábamos pensando, pero viene de esto que comentas. Ya pasó por aquí, pero no sé cómo expresarlo desde las emociones. Y yo creo que es muy importante centrarse en el diálogo, porque no podemos callar la mente. O sea,
todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Desde que te despiertas y si ya vas tarde, empiezas a regañarte y es un sinfín de pensamientos que no paran y te descalificas, ¿no? Hay gente que se descalifica todo el tiempo, entonces, ¿cómo se ve hacia afuera a alguien que se está descalificando aquí adentro? Fíjate, Elba, que yo ahí difiero contigo porque no creo que haya que callar la mente. No, la Eso- mente no se calla. no, o sea, esos pensamientos no hay que callarlos. Lo que hay que hacer es entenderlos, no escucharlos. Y eso nos cuesta. Creemos que los estamos escuchando, pero en realidad no queremos a veces escucharlos. Y al no querer escucharlos, entonces lo confundimos y tal vez estamos sintiendo miedo y eso se manifiesta en enojo. Pero lo que tenemos en realidad atrás es miedo. No, justo lo que digo es que hay que aprender a observar esos pensamientos que nos van surgiendo, porque ese es nuestro diálogo interno. Y quería decir esto de que muchas veces nos descalificamos o no nos tenemos paciencia porque alguien nos enseñó eso. Entonces, ¿de dónde viene esta voz interior que es a veces negativa, ¿no? O que está siempre como en el juicio? Pues eso lo aprendimos. Sí, ahorita que dices del juicio, por ejemplo, no sé ustedes, mi voz interior que he identificado que me juega muy malas pasadas es el síndrome del impostor o esta idea de no soy suficiente. No importa el lugar donde esté, mi opinión no es relevante. O alguien va a decir que mi opinión no es relevante, pero en realidad está solamente aquí. Claro. Pues es una idea que está conmigo y siempre tengo como el miedo de expresar lo que quiero. Y es bien contradictorio porque desde la comunicación, yo sé que mi voz tiene validez, ¿no? Tiene valía, lo sé. Pero callar esa voz y decirle, oye, no, sí, tu voz importa, tu voz vale, aunque no les parezca a los demás, tu voz vale, dila, esa es mi lucha constante y cotidiana, pero hay otras, no sé, la mía es esa, cuéntenos para ustedes cuál es su voz interior con la que batallan, pero también con la voz que saben ustedes que está adentro, que les habla, que les dice cosas positivas. Por ejemplo, al contrario a eso, yo siempre tengo esta voz de puedes escucharlos, sabes que puedes escucharlos, escuchar es una habilidad que tienes, escuchar a las personas las hace sentir bien, escúchalas, ¿no? Pero es como un diablito, el diablito malo versus el diablito bueno y herramientas para para poder desarrollar este diálogo positivo existen, pero no son muy conocidas. Yo insisto en estar de acuerdo con ustedes en analizar que esto viene desde la infancia, en cómo nos enseñaron. Y cuando somos niños lo que nos enseñan es que hay emociones que son malas. O sea, el enojo, no, es que, no, cállate, no estás enojado. O a los niños, no llores, no llores. Y viene de ahí este prejuicio, llamémoslo así, de que tenemos que callar la mente porque esta mente nos va a engañar y va a salir en un sentimiento. Y en realidad lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Pero no nos lo enseñan. Bueno, a mí no me lo enseñaron y yo lo que veo es que no lo siguen enseñando. La humanidad ha evolucionado muchísimo en muchísimas cosas, como es la tecnología, pero seguimos olvidando lo básico, que estos diálogos se forman en nuestro interior y no hay que callarlos, hay que escucharlos, que esta escucha activa empieza con uno. Exacto. Y que hay que escucharse para saber y reconocer, pero como dices, viene algo que sabemos que se va a manifestar en algo que no nos gusta, que tal vez no nos sentimos apropiados, un sentimiento de lo que decías, del síndrome del impostor. Entonces mejor no lo escuchamos, escapamos y seguimos escapando y escapando y ese es un grave problema. La comunicación empieza en nuestra mente, empieza en nuestra cabeza y de ahí va a salir. Y a veces lo que sale por nuestra boca puede ser muy negativo, puede ser muy contraproducente y no necesariamente para los demás, sino para nosotros. Hay esos diálogos que aunque no salgan en palabras, están en nuestra mente diciéndonos, no puedo, no soy suficiente, no me lo merezco, todo me pasa a mí, ¿no? Todo lo malo. Claro, el mundo es un lugar de peligro. Sí. Bien, dice que todos vemos la realidad como somos Con nosotros, lentes. con los lentes que yo traigo, no como es en realidad. Y quería retomar lo que decías hace rato, Julia, de tú ya te diste cuenta que tú te escuchas a ti misma, bueno, que no te que te escuchas,
pero con cosas negativas, Sí. pero que al mismo tiempo tienes la habilidad de escuchar a otros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros. Si tú puedes escuchar a los demás, claro que te puedes escuchar Sí, tú misma. sí, por supuesto, pero es una cosa compleja, o sea, que suena como sencillo, pero son estas herramientas de comunicación de las que nosotros siempre les estamos hablando, porque esto como se aprende, como bien lo dice Cele, se aprende, pero también podemos aprender herramientas, podemos aprender, tener estas estrategias para fortalecer este diálogo interno que nos permita ver las cosas más objetivamente, ¿no? Sí, Sí, yo esa siempre he subjetividad. pensado que una materia que deberían de dar en el preescolar, que deberían de darnos en el preescolar, es justamente comunicación intrapersonal y que iría muy relacionada con toda esta introspección. Ahora hay muchas técnicas, la meditación, el mindfulness, o sea, todas estas técnicas que te permiten tener una escucha activa contigo misma. Exacto. Y no se necesita apagar todas las voces que hay en el exterior. No, en realidad lo que tenemos que hacer es ser consciente de lo que hay en nuestra mente, reconocerlo y sobre todo pues aceptarlo, porque es muy válido, o sea, todos tenemos, o pienso que la mayoría de las personas en algún momento padecemos este síndrome del impostor. Porque es natural, es parte de nuestra naturaleza el querer ser reconocidos y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Y lo malo, digamos que de esto, es que, como dice Selva, a veces pasan en la realidad cosas que no nos explicamos por qué siempre a nosotros nos pasa algo negativo. Siempre se repiten esos patrones en la vida diaria. Y esto está surgiendo de un pensamiento. Claro. Y eso es comunicación. Y es la comunicación más básica que nadie nos está enseñando. Oigan, yo no sé si compartan esta idea. Creo que mucho de este diálogo también surge de la influencia que tenemos de los medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, de las canciones. Hay unas canciones que hablan de de un drama, no sé, soy preso, exacto, las canciones migajeras que están tan de moda, que estoy tan sufrido y que a mí me pasa todo, que se hace, que refuerzan esta idea de, ay, solo yo, solo a mí, y entonces como ya vengo con esta idea y me lo canta la sociedad y lo veo y además me espejeo en esa canción, pues ya de ahí soy, ¿no? Y Te quiero aprovechar antes de que se me vaya la idea. Me la canta la sociedad. No, error. sí, Ojo con la narrativa. por eso digo, pa' mí. El diálogo interno es súper importante. Cómo te cuentas las cosas. Cómo vamos contándole al otro cómo nos fue en el día. Sí. Pero sobre todo cómo te lo cuentas tú. Y entonces decían hace rato que hay personas que dicen, ay, todo me pasa a mí, ¿por qué, pobrecita? Y sí, tienen muy mala suerte, pero es también cómo te lo narras, ¿no? Porque pues cuánta gente a lo mejor no la asaltan o qué sé yo, ¿no? Hay cancelado. Pero el me y el mi son palabras que yo los invito a que hagan un ejercicio esta semana y empiezan a quitarse me hizo, me dijo, me vio feo, para ser más objetivo. Entonces, yo les recomiendo, la recomendación de esta semana, todavía no llegamos a las recomendaciones, pero empieza con tu diálogo y trata de decir, me vio feo, me dijo, me hizo sentir mal, me gritó. El señor gritó. Vio feo. Me gritó, entonces ya me lo estoy yo contando y personalizando, y eso está muy grave. Contando una narrativa. Es la narrativa de tu diálogo interno, pero que es provocada por este diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es el me y mi, a mí, conmigo, bye. De hecho, les quiero recomendar un libro que siempre recomiendo, que se llama Los 4 acuerdos toltecas, de Miguel Ruiz Soto. Ahora creo que ya está 5º acuerdo. Y ese me encanta porque es pura comunicación. Los 4 acuerdos son pura comunicación. El no te tomes nada personal, ¿no? Me gritó. No te lo tomes. Pensamiento no te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Exacto. Entonces, con el otro que gritó y conmigo, ¿no? Entonces, tengo yo que ser muy atenta a observar lo que estoy pensando para ver cómo voy a desarrollar algunas estrategias. No sé. Sí,
Sí, sí, es exactamente a eso me refería, que al final hay muchas cosas en el exterior que nos van como validando falsamente estas ideas de todo es una tragedia, pero todo, hace un rato lo comentamos, la narrativa. La narrativa es este discurso que nos contamos, con el que vamos construyendo a través de las palabras. Yo recuerdo muchísimo un terapeuta que me decía, yo le decía, es que estoy rota, y me tocaba, ¿no? Y me decía, a ver, yo no te veo rota, deja de utilizar esas palabras a las cuales tú les das un peso muy importante. Pero ¿saben de dónde saqué la palabra rota? De una canción. Así de, estoy rota. No, no, una canción viejísima que rota, me dejaste rotas con el alma herida, una cosa así muy dramática, pero que al final solo buscaba como en el huequito donde pudiera esconder lo que de la conmiseración, autoconmiseración, que no te deja avanzar, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo eso, porque me decía, la manera en la que tú te narres una experiencia, ahí es donde empieza el cambio a partir de esa propia perspectiva, que es la parte medular de este diálogo interno, la manera en la que nos contamos las cosas. Si somos capaces de percibir cómo es nuestra realidad a través de los sentidos, entonces también podemos verlo de manera objetiva. Porque todo comunica, ya lo dijimos, y también nos dicen siempre, ¿no? Las palabras tienen poder, totalmente tienen poder, pero lo que no nos dicen ahí es que las palabras que nos autodecimos tienen muchísimo más poder y son el marco de trabajo, llamémoslo así, de nuestra propia comunicación. Porque esas palabras que nos decimos se van a manifestar en el lenguaje no verbal. Y entonces, aunque estamos pensando que no le estamos diciendo nada a la otra persona, si en nuestra mente algo nos está haciendo enojar, nos está provocando inseguridad, eso se va a ver, se va a reflejar. No hay manera en la que podamos ocultarlo. Sí. Tal vez lo estamos diciendo con una mirada, no con palabras, con el lenguaje verbal, pero lo estamos haciendo con una palabra o con unos brazos cruzados. ¿Te imaginas una persona que se hable a sí misma, que tenga este diálogo interno de no puedo conseguir un trabajo y vaya a pedir trabajo? ¿Cómo su lenguaje corporal, qué tanto va a comunicar al momento de que lo entrevisten, ¿no? Exacto, encorvarse, encogerse, y ya está hablando ahí, entonces luego valida lo que ya pensaba, ¿no? No soy suficiente, pues claro, porque no me vieron capaz, pues efectivamente, como dices siempre, ¿no? Concedido. O sea, lo proyectaste, concedido. Pero en realidad es este diálogo interno que no reflexionamos. Y esto va más allá, porque ahora está muy de moda, ¿no? De decretar y todo, va un poco más allá. Esto es ciencia, ¿verdad? Creo que tú lo explicas mejor, Elena. Pero esto es este diálogo que traemos y que hace que tengamos profecías autocumplidoras, ¿no? Le llaman. Porque el lenguaje crea realidad. O sea, el lenguaje es un hecho que crea realidad, pero imagínate el lenguaje que tienes contigo misma también crea realidad. Y si entonces hay una persona que dice, yo no voy a encontrar trabajo, se le concede. Todos los hombres son malos. Sí. No nací para amar, como la canción, claro, como la de canción. Juan Gabriel, porque claro, tenemos una narrativa además cultural, una muy cultura más importante. sí. Y creo que también hay que analizar la importancia de esto y que a todas y todos nos pasa. O sea, que esos diálogos que alguien está teniendo, todos los tenemos. Porque así es el ser humano. Eso precisamente, esos diálogos internos son los que nos hacen diferentes de otros seres vivos. Fíjate, Y eso, sí. y eso es justamente algo que se va a proyectar, ya dijimos, en nuestra realidad, pero que más allá de ello, eso es lo que nos conecta con los seres humanos. Exacto. Esos diálogos son conexión. Y nos tendríamos que estar encontrando a través de esos diálogos positivos que desafortunadamente estamos tan ocupados en tantas cosas. Esta vida cada día se vuelve más rápida y decimos que lo más valioso que tenemos es el tiempo y nos cuesta muchísimo hacer algo que nos lleve a tener una autorreflexión más profunda. Y eso se llama ralentizar la vida. Tendríamos que estar ralentizando la vida, no solo para darle al otro un poco más de tiempo, sino para dárnoslo a nosotros mismos. Que en esos diálogos que tengamos
podamos tener la paciencia para poder desmembrar de dónde viene ese pensamiento, porque los pensamientos que tenemos no son justamente lo que estamos, parece que pensando, sino vienen de otra realidad, vienen de una realidad más profunda que se ha construido tal vez a lo largo de años, de vivencias. Claro. Podemos estar sintiendo miedo, pero en realidad, ¿qué viene? Viene de algo que nos dijeron cuando éramos niños, ¿no? Pero si no somos más lentos, digo, ralentizar, no vamos a poder descubrirlo. Sí, tienes muchísima razón. Ahorita me acordé de algo que en algún momento platicamos. ¿Recuerdas que hablábamos sobre todos estos empresarios de distintos niveles, de distintos extractos sociales, de distintos orígenes que han logrado hacer fortuna? Y tú nos decías, platicabas, es un aspecto muy fácil. Se atrevieron a hacerlo. Pero ese diálogo interno que los une, que pone en común estas personas, es que no se detenían a pensar, no va a funcionar, va a fracasar, no voy a poder. Simplemente lo hacían en la certeza de que si no funciona, pues intento otro, ¿no? Pero eso viene de un diálogo interno. Y luego como que admiramos a las personas que han logrado grandes cosas y decimos, ¿cómo él sí y yo no? Como esta persona que no tiene estudios tiene tantas tiendas y yo que tuve una educación más privilegiada y no puedo. Bueno, pues porque parte de este diálogo interno en el cual, no sé si lo recuerdes, una sola cosa en común han tenido, lo hacen. No lo están sobrepensando porque en su diálogo interno saben que pueden. Se fueron, o sea que pienso que ahí los unifica. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que sí es que los éxitos o los momentos positivos de la vida también provienen de este diálogo interno. Y fíjate que retomo lo que estás diciendo y lo uno con lo que acabo de decir de ralentizar, y es que lo que pasa es que no tengamos el talento para lograr muchas cosas, no es que no tengamos los recursos, no es que tengamos algo que nos haga menos que los otros que lo están logrando. Uh-huh. En realidad lo que estamos haciendo muchas veces es que nuestra mente estamos rumeando muchos pensamientos que no nos dejan nada. Estamos pensando en cómo no lo vamos a lograr. Sí. En lugar de pensar cómo sí y tomar la decisión. Les digo, empieza en la mente, pero al final del proceso sale y se refleja en lo que estamos haciendo. Nada es casualidad. El mundo que nosotros estamos viviendo está creándose en nuestra mente. Podemos pensar en un mundo en el que tenemos todo, que lo podemos lograr, que tenemos abundancia, y no se trata simplemente, como dices, de decretarlo. Es algo muy profundo, algo muy profundo que tal vez estamos explicando de manera muy sencilla, pero esa es una forma de comunicarse básica. ¿Cómo le podríamos decir a las personas que nos están viendo que hoy está muy de moda, o bueno, que es muy común, no que esté de moda, sino que es muy común que la gente esté sobrepensando, ¿no? Tengo mucha gente alrededor que me dice que siempre sobrepiensa y eso les hace llegar a estados de ansiedad. Entonces, tiene que ver con el diálogo interno. ¿Cómo podrías darles un consejo? ¿A qué recomendaciones podríamos darle a las personas para estar en el aquí y en el ahora y no estar en el sobrepensamiento y monitorear sus pensamientos, su diálogo interno? Yo pensaría que lo primero es reconocer que eso que les pasa es algo normal. Okay. Es que a veces pensamos que estamos muy mal. O sea, y eso ya nos lleva a una realidad equivocada. O sea, es lo mismo que estamos diciendo, es una cadena. Lo primero es aceptarlo como algo normal. Estoy teniendo pensamientos negativos, pero es parte de mi naturaleza humana. La diferencia está justamente en poder observarlos, en salir de esa realidad, tomarla como algo normal. Porque si pensamos que es algo que nos está pasando a nosotros y que es parte de un sufrimiento, que no sé, que nos tocó la mala estrella, que una nube con rayitos nos sigue por todo el mundo, vamos a seguir victimizándonos, pero nosotros mismos tenemos que alejarnos de esa realidad, ver que es algo que les pasa a todas las personas y que tenemos el poder de resolverlo. ¿Y cómo podemos empezar a resolverlo? Observándolo, aceptándolo. Aceptar parece muy fácil. No, conlleva un proceso sumamente difícil. Aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos días buenos y que tenemos días malos. Y desde aceptar nuestra realidad, que no somos dioses, que no se nos concedió una vida perfecta y que hay problemas, que hay días, les decía, buenos y malos, lo aceptamos y podemos sentir que el mundo
no está sobre nosotros, que el peso del mundo no descansa en nuestros hombros. Simplemente estamos en este mundo ¿para qué? Para vivir la experiencia de ser humanos. Claro. Y en la experiencia de ser humanos somos aprendices. No Como somos maestros. rendirse a la vulnerabilidad. Somos ¿no? vulnerables, Como- hay que rendirse. Exacto, hay que rendirse a esa vulnerabilidad que me acabas de acordar de Brené Brown, Sí. que ella habla de este tema padrísimo. Y simplemente aceptarlo, pero parece simple. Yo Sí. quisiera decir que no lo minimizo, es un proceso muy complejo y en el que yo de manera personal podría decir que estoy. O sea, no es como, ya salí, ya les puedo decir desde afuera que es muy fácil. No. Es muy complejo, pero lo que sí veo es que es parte de nuestra humanidad, que no somos seres terminados. Y la comunicación es así, por eso me fascina la comunicación y por eso me fascina este espacio en el que hablamos de que todo comunica, porque es real. Nuestra propia vida comunica, transmite. Y eso lo seguimos aprendiendo. El hombre y su sola presencia. Es justo. Sí, ahorita que decías qué estrategias, pues la mirada autocompasiva. Observar. Sí, observar, pero también esa mirada autocompasiva. Si esperamos darle amor a todo el mundo, ¿por qué no empezamos con nosotros, no? Porque, pues, si esta mirada autocompasiva donde sumando todo esto que comentabas ahorita, rendirse a la vulnerabilidad, saber que no eres especial porque te pasan ciertas cosas buenas y malas, la mirada de, ok, estoy pasando esto, le doy permiso a mi interior de manifestar toda esta emoción. Ahora, ¿dónde muevo esa emoción, no? ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo la dejo evolucionar? Porque lo comentabas muy bien, todo nace de un pensamiento, pero va evolucionando hasta que se convierte en acciones concretas. Entonces, ¿hacia dónde voy a mover la emoción? Si mi emoción es ira, mi emoción es enojo, si mi emoción es rabia, ¿qué decisión voy a tomar para transformar esas emociones en algo positivo o negativo, ¿no? Para mí y para el resto de la gente que convive conmigo. Hablando de decisiones, me acabo de acordar de una decisión fundamental. En este proceso de ralentizar, de poder escucharnos, de todo lo que se necesita para poder entender lo que está pasando en nuestra mente, reconocerlo y poder sacar la mejor versión de nosotros, a veces hay que apagar todos esos estímulos que tenemos y hoy es muy difícil. Sí. Yo creo que para la sociedad que está viviendo actualmente y para las nuevas generaciones resulta todo este proceso aún más difícil. Por eso nos enfrentamos a muchas situaciones de depresión, de ansiedad, porque tener un teléfono en la mano o una pantalla en la mano significa ver la vida de miles de personas a las que parece que les va súper bien. Claro. Y que su realidad está pintada con un plumón color rosa Sí. y que no se están enfrentando a ningún reto. Y eso nos confronta como seres humanos. Y también eso es parte de nuestra humanidad, pero no lo entendemos, todavía no lo comprendemos cuando estamos ahí, inmersos en el dolor que estamos viendo. Y apagar, quitarnos esos estímulos es parte fundamental. Sí. Tener tiempo. Porque tiene que ver precisamente con esto del diálogo interno, ¿no? Decías ya observar, ser autocompasiva, pero ver hacia adentro realmente, ¿no? Y creo que algo que nos impide, que bueno, hay muchos estímulos fuera y que nos impide ser compasivos es que nos comparamos con otros, nos comparamos con todos los estilos que vemos fuera. Y me acuerdo de un cuento que siempre les platico a todos los alumnos, que está Nasruddin buscando una llave, ¿no? Está en la calle agachado, anda gateando y está buscando una llave. Y llega un amigo y le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí afuera? ¿No? Dijo, no, pues estoy buscando una llave que se me perdió. Y le dice, pues te ayudo, ¿no? Y pasa un rato, están ahí gateando y buscando en el piso. Y le dice, oye, ¿pero dónde fue la última vez que viste la llave? Dijo, no, pues es que la perdí allá dentro de mi casa. Y le dice, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí afuera buscándola, no? Si se perdió dentro de tu casa, ¿por qué estamos aquí? Y dijo, pues es que aquí hay luz, aquí afuera hay luz. Y es que eso nos pasa, ¿no? Que estamos buscando afuera lo que deberíamos buscar realmente dentro. Yo creo que complementando los comentarios que ya hicieron de observar, ser autocompasivo, creo que también es muy importante la respiración, el estar presente aquí y ahora, ¿no? De darte cuenta de lo que está pasando para estar checando tus pensamientos, pero en este momento, y no irte ni al pasado ni al futuro, ¿no? Sino en este momento, ser muy objetivo.
Y ahorita que hablas de la respiración, por ejemplo, Sí. es fundamental porque la respiración nos ayuda a regularnos, a tener esa calma, a centrarnos. Y muchas personas que fuman, hay estudios que dicen que en realidad no fuman porque les gusta el tabaco. En realidad lo hacen porque cuando estás fumando respiras y eso es lo que te relaja. No es que te esté relajando el tabaco, sino la respiración que tienes cuando fumas. Haces ese ejercicio, pero lo haces con un cigarro y entonces ahí se facilita. Pero lo que se necesita es justamente hacer eso, esos pasos de relajación que te centran en ese momento en el que tienes que vivir y, como dices, no salir a buscar. Ahora que contaste esa historia, yo quiero contar una que tal vez nos permita ver un poco lo que ya tenemos dentro de nosotros y que no reconocemos. Había un hombre que era muy pobre, que de verdad no tenía para comer. Y llega un amigo y toca su puerta y bueno, pero vivía en una casa, este hombre que era muy pobre, que estaba las paredes incrustadas de diamantes, de turquesas, de piedras preciosas. Y llega un amigo y le dice, este hombre que era muy pobre, pues le cuenta su dolor, que no podía, que no tenía para comer, que estaba pues buscando cómo subsistir. Le dice, oye, pero tu casa está llena de diamantes, ¿por qué no tomas uno? Y entonces él se queda pensando y sí, en efecto, dice, bueno, nunca lo había hecho, toma un diamante que había en la pared y lo lleva con el joyero del pueblo, y pues le da una fortuna. Y con eso pues sale a comprar comida, sale a comprar ropa, se compra una nueva casa. Y ahora pues ya vive en una gran casa, ¿no? Con ese dinero que le dejó la fortuna. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento ese hombre se volvió rico? ¿O en qué momento ese hombre era rico? Pues siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues estaba rodeado Eso mismo pasa con nosotros de justamente. joyas, de piedras Pero a veces preciosas. pensamos que no lo somos. Wow. Y eso justamente es el reconocimiento que logramos cuando podemos apagar. No es que podamos apagar las cosas, mejor dicho, es cuando podemos reconocer lo que hay. O sea, reconocemos esta casa, reconocemos las joyas que hay en la pared, que en realidad ya éramos ricos. Claro. No importa que no lo vivas, pero ya lo eres. Sí, está padrísima. Las dos historias están padrísimas. Y a propósito, justo creo que este espacio nos permite profundizar más en estos temas que realmente nunca reparamos en ellos. Nos cuesta mucho profundizar ahí en ellos. Ya para ir cerrando este episodio, a mí me gustaría mucho que hiciéramos un ejercicio. Los invito a que hagan un ejercicio de analizar cuáles son las palabras que más con más frecuencia nos decimos, ¿no? Desde que cometemos un error hasta que tenemos un éxito. ¿Cómo celebramos nuestros éxitos? ¿Cuáles son las palabras que nos decimos para celebrar un éxito? Yo recuerdo mucho un youtuber que se dice, eso yo puedo. Bueno, utiliza ahí unas palabras más coloquiales, un poquito más vulgares, pero se habla a sí mismo como un campeón. A eso voy, pero nosotros no hacemos esa reflexión. Entonces yo los invito a que hagan ese ejercicio de qué palabras utilizamos para hablarnos, cuáles son nuestras narrativas. Ok, sí, muy importante revisar la narrativa. Así ya en la recta final, yo recapitulo, observar nuestros pensamientos, quitar mi, o sea, no tomarlo personal y estar escuchándonos constantemente, ¿no? Creo que ir adentro es un gran viaje, es una gran experiencia y eso lo logramos con comunicación intrapersonal. Eso creo que puede ir sirviendo, ¿no? Y ser compasivos, como Exacto. decías. Y yo retomo como un gran consejo, retomo la anécdota que nos contaste, bueno, esta historia, y que en esta historia hay oscuridad dentro de la casa. Ajá. Y esa oscuridad asusta, no a veces, asusta. Pero en esa oscuridad vamos a encontrar pues estas joyas de las que yo les hablaba muchas veces. ¿Y qué es lo que necesitamos? Algo muy fácil. Necesitamos justamente bajarle a esta vida tan ajetreada, tomar calma y empezar a escuchar lo que tenemos realmente en nuestra cabeza con tiempo, con paciencia. No va a pasar de un día a otro en que podamos realmente entender lo que está pasando. Es un proceso. Interno. Exacto. Este viaje necesita tiempo, necesita calma y no importa si son 5 minutos al día.
No importa. No importa si hoy pudiste tener un poco de tranquilidad para escuchar estos diálogos 1 minuto. O si lo hiciste 20. Claro. Cada día es un logro en el que te vas conociendo y que al final esto, decíamos, se va a reflejar en los diálogos al exterior y no solamente en los diálogos, va más allá, en las relaciones y en la realidad. Claro. Escala de nivel. Pues me dio mucho gusto verlas. Qué bueno que pudimos hablar de este tema, que es más, a mí me gustan estos temas porque casi nunca reparamos en ellos. No, me Son ayuda sanadores. muchísimo. Tu cuento me dejó asombrada. Nunca lo había oído, me gustó. Ya a mí me gusta mucho el tuyo. Pues intercambiamos. Los cuentos, y también igual les pedimos a ustedes que nos manden sus cuentos, que nos manden sus inquietudes y algunos temas que quisieran que pudiéramos abordar desde la comunicación. Claro, y que se acerquen a nosotras para conocer un poquito más de esta comunicación que decíamos que es la comunicación intrapersonal. Hay diferentes niveles, vamos a dejarlo para más adelante, pero déjennos esos comentarios, díganos de qué quieren que platiquemos y aquí lo vamos a hacer. Y no se pueden perder el siguiente episodio porque vamos a seguir hablando del lenguaje y de que todo comunica, Sí, y vamos a pero- hablar de los lenguajes del amor. Que Sí. me encanta. Sí, y ese cómo influye en nuestras relaciones, pero sobre todo en nuestras relaciones de pareja. No, excelente. Y ahí tengo otro cuentito. Pero eso será hasta el próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, 6021. Bye. Bye.